Hoy vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras. Antes de hablar del teorema de Pitágoras, sepamos lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. En todo triángulo, los vértices de los triángulos generalmente los denotamos con letras mayúsculas, de tal manera que el lado opuesto a cada vértice se corresponde con el nombre de la letra minúscula correspondiente. Por ejemplo, el vértice A se corresponde con el lado A, el vértice B se corresponde con el lado B y el vértice C se corresponde con el lado C. Cuando el triángulo es rectángulo, el lado que está frente al ángulo recto lo llamamos hipotenusa, es el lado más largo del triángulo. Los otros dos lados los llamamos catetos. El teorema de Pitágoras dice que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Esto podemos interpretarlo geométricamente. Si tenemos un triángulo rectángulo de lados A, B y C, observamos que el área del cuadrado que podemos construir sobre el cateto C más el área del cuadrado que podemos construir sobre el cateto B es igual al área del cuadrado que podemos construir sobre la hipotenusa A. Escrito en forma algebraica, podemos decir que la hipotenusa al cuadrado, es decir, A al cuadrado, es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Ahora, veamos cómo podemos aplicar el teorema de Pitágoras en diferentes problemas. Supongamos que Batman quiere llegar a Ciudad Gótica, que se encuentra a 12 kilómetros al oeste y 5 kilómetros al norte de donde está él. ¿Cuál es la distancia más corta para llegar Batman a Ciudad Gótica? Opción A, 17 kilómetros. Opción B, 20 kilómetros. Opción C, 13 kilómetros. Lo primero que debemos hacer es fijar nuestro sistema de referencia. Fijemos el sistema de referencia norte, sur, este, oeste, con Batman en el origen del sistema. Batman quiere llegar hasta Ciudad Gótica. Sabemos que Ciudad Gótica está 12 kilómetros al oeste y 5 kilómetros al norte. Es decir, se encuentra en este punto. Cuando hacemos el diagrama, observamos que se nos forma un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo cuyos catetos son 12 kilómetros y 5 kilómetros. 12 kilómetros y 5 kilómetros. De tal manera que, usando el teorema de Pitágoras que describimos anteriormente, tenemos que A cuadrado es igual a B cuadrado más C al cuadrado. Entonces, nuestra hipotenusa A y los catetos B y C. En este caso conocemos B y C. Sabemos que B son 12 kilómetros y sabemos que C corresponde con 5 kilómetros. Entonces podemos hacer una sustitución. Sustituimos B por 12 y C por 5. Al resolver el cuadrado, recordemos que 12 al cuadrado es lo mismo que 12 por 12 y 5 al cuadrado es lo mismo que 5 por 5. De manera que A al cuadrado es 144 más 25, es decir, A al cuadrado es 169. Si queremos eliminar el cuadrado porque nos piden la distancia desde donde está Batman a Ciudad Gótica, que se corresponde con A y no con A cuadrado, debemos extraer la raíz cuadrada a 169. Y la raíz cuadrada de 169 es 13. Veamos otro problema. Una escalera cuya longitud es 3 metros se encuentra apoyada contra una pared en el suelo horizontal y alcanza 2.8 metros sobre esa pared vertical. La pregunta es, ¿a qué distancia está el pie de la escalera de la pared?
Si observamos el diagrama, la escalera mide 3 metros, el pie de la escalera hasta la pared está a una distancia, llamémosla C, es el valor desconocido, y la altura de la pared es 2.8 metros. Esta situación podemos asemejarla con un triángulo rectángulo, de tal manera que la hipotenusa A se corresponde con 3 metros, el cateto B se corresponde con 2.8 y el cateto C es el cateto desconocido o el lado desconocido. De acuerdo con el teorema de Pitágoras, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. En este caso me piden despejar C, ya que me están pidiendo el valor de C. Lo despejo. Para despejarlo, B, que está de este lado sumando con C, lo debo colocar en el otro lado de la igualdad restando, obteniendo esta ecuación: A al cuadrado menos B al cuadrado igual a C al cuadrado. Al sustituir los valores vemos que C al cuadrado es igual a al cuadrado, pero como dijimos que A era 3, entonces sustituimos A por 3, 3 al cuadrado, menos B al cuadrado. Como B es 2.8, sustituimos 2.8 al cuadrado y resolvemos los respectivos cuadrados. 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9, y 2.8 al cuadrado es 2.8 por 2.8, que es 7.84. Al hacer la resta de 9 menos 7.84, tenemos que C al cuadrado es igual a 1.16. Para obtener el valor de C, que es el que me están pidiendo, debemos extraer la raíz cuadrada de C al cuadrado. Y la raíz cuadrada de 1.16 es 1.07. De tal manera que la respuesta correcta es 1.07.